Gracias por continuar con nosotros, a ti también que estás al otro lado en nuestras plataformas digitales. Ahí están nuestros chats de contacto. Si tienes alguna inquietud, algún comentario del tema del día, pues ahí estamos listos para escucharte, para leerte y compartir las inquietudes con nuestro invitado de la mañana, el doctor José Coronado, radio-oncólogo del Centro de Radioterapia Integral, y con él estaremos conversando sobre el impacto de la radioterapia oncológica en el tratamiento del cáncer. Doctor, muy buenos días, bienvenido a New Horizons Radio. Muchas gracias por la invitación. De paso, agradecer a todos por su programa. Realmente los felicito, una muy buena plataforma y han sabido abarcar los temas a tratar últimamente. Realmente muchas gracias por dejarnos compartir con ustedes este espacio. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Usted se dedica a la radioterapia, ¿no? Exactamente, así es. ¿Cuál es digamos, hoy en día, la praxis en la combinación de radioterapia y quimioterapia? Sí, fíjate. De hecho, entendemos, dando así brevemente una perspectiva global para los oyentes acerca de la radioterapia, que no es más que el tratamiento localizado con radiación de las lesiones cancerosas. O sea, es la utilización de altas dosis de radiación para tratar las lesiones cancerosas localizadas. Entonces, cuando hablamos de la combinación en cuanto a la praxis de radioterapia con quimioterapia, entonces esta combinación suele hacerse cuando tenemos un tumor canceroso cuyo tratamiento buscamos sensibilizar, de modo que de por sí solo por sus características tiene cierta resistencia a un tratamiento solo. Dígase, por ejemplo, solamente a la radioterapia puede ser resistente. Entonces, lo que se hace es que en estos casos se le dan ciertas dosis de quimioterapia, ciertos cursos de quimioterapia, entonces, combinados con la radioterapia para sensibilizar el tumor hacia las radiaciones y hacer entonces el tratamiento con radiaciones mucho más potente. Eso es lo que se busca. La quimioterapia prácticamente cumple un rol sensibilizante ante el cáncer. Entonces, para así que el curso con radioterapia pues sea mucho más potente y el daño completo, y buscando en sí la curación utilizando entonces un manejo combinado. O sea, para que nuestros radioyentes entiendan más o menos, claro. Si puedo interpretar lo que usted acaba de decir, sería algo como que la quimioterapia debilita y habilita el proceso para que la radioterapia sea más efectiva. Exactamente, así es. Lo que se busca al dar un tratamiento combinado es precisamente eso, de quimioterapia con radioterapia, es sensibilizar, debilitar el tumor, de modo que a la hora de que se le dé entonces un curso con radioterapia, pues el tumor esté mucho más sensible y tenga una mayor respuesta frente en cuanto a la efectividad de la enfermedad, del tratamiento hacia la enfermedad, así es. Pero ambos tratamientos, por ejemplo, en el caso de pacientes femeninos jóvenes, tiene efectos secundarios devastadores, como son la infertilidad, por ejemplo. No necesariamente. Todo va a depender, en primer lugar, de la enfermedad y va a depender incluso del agente quimioterapéutico que se utilice. O sea, realmente, por ejemplo, en cuanto a la radioterapia, la infertilidad va a depender sobre todo de la zona que se esté tratando. O sea, el hecho de que una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama se trate con radioterapia generalmente, eso no quiere decir que la paciente va a quedar infértil para nada, porque la zona que se le va a tratar es exclusivamente la zona de la mama. Ahora bien, sí hay casos, por ejemplo, en ciertos tumores uterinos, por ejemplo, o tumores pélvicos, en donde ya de por sí, por el tratamiento que lleva la enfermedad, entonces se contempla la esterilidad en esta paciente. Ya de por sí, porque las pacientes conllevan un manejo quirúrgico que de por sí suele entonces ya terminar en esterilidad. No porque el tratamiento de por sí, porque la quimioterapia o la radioterapia que va a llevar la paciente la va a dejar de estéril, no. O sea, es más bien porque el tratamiento en conjunto va a implicar que la paciente va de por sí a quedar estéril. De hecho, ya lo que se busca, sobre todo en pacientes jóvenes, es buscar mantener el grado de fertilidad de acuerdo a la etapa de la enfermedad.
Doctor, y entonces, Sí, partiendo de claro. esto que usted señala, ¿qué debería estar, cuáles serían las condiciones que debería estar reuniendo un paciente candidato a un tratamiento u otro? Y aunque hemos hablado brevemente de algunos de los efectos, obviamente sabemos que Claro, estos síntomas pudieran verse múltiples porque estamos afectando, ¿no?, todas las células, todo el claro, organismo de una forma u otra. ¿Cuáles pudieran ser claro. las posibles consecuencias, en el mejor de los casos, para un paciente candidato de este tratamiento? Y fíjate, en cuanto, si nos enfocamos solamente al escenario de la radioterapia, las situaciones va a depender del escenario. Por ejemplo, un paciente que tenga cáncer de próstata, vamos a ponerlo así sencillo. O sea, es un paciente que uno tiene que orientarlo en varios escenarios. En primer lugar, orientarlo en el aspecto sexual, de que la función sexual del paciente, a pesar de que este paciente no siempre es operado, sino que muchas veces solamente lo tratamos con radioterapia, este paciente hay que orientarlo acerca de que su nivel de sexualidad, o sea, su nivel de función sexual va a verse notablemente disminuida por el hecho de que la zona que se va a tratar es sobre todo la próstata, también se le suele tratar. Entonces, en esta parte se encuentra toda la zona nerviosa respecto a la función sexual, entonces se va a ver notablemente afectada y notablemente disminuida. Claro, con el tiempo, de acuerdo al tipo de tratamiento que se le dé, es muy posible que también se pueda recuperar nuevamente la función sexual. Pero son pacientes que como consecuencia de la enfermedad también van a tener una pérdida de la función sexual. Entonces, propio de la radioterapia son pacientes que pueden presentar también, por ejemplo, alteraciones en cuanto al intestinales, presentando un cierto nivel de evacuaciones diarreicas o también ardor al orinar. O sea, con radioterapia, los síntomas van sobre todo a depender de la zona que se le esté tratando. No al contrario a la quimioterapia, que los síntomas suelen ser sistémicos o generalizados. Entonces, con radioterapia los síntomas van a ser sobre todo localizados de acuerdo a la zona que se está tratando. Por eso tú no ves que todos los pacientes suelen presentar vómitos, que si náuseas, que si pérdida de peso o pérdida del pelo. Ahora, si por ejemplo se le trata el cráneo con radioterapia, es muy posible que el paciente también presente pérdida del pelo, pero es porque la zona que se le trató fue específicamente esta región. Entonces, por eso que los síntomas van a variar de acuerdo a la zona que se le esté tratando, contrario a la quimioterapia. Pero doctor, Claro, pero y doctor, saber que una cosa no invalida la otra. O sea, el hecho de que la radioterapia produzca menos síntomas no quiere decir que es mejor que la quimioterapia. Cada una tiene sus indicaciones y sus beneficios. doctor, pero los Sí. problemas neurológicos, las complicaciones Ujú, neurológicas, fruto de la radiación, aguda, ujú, retrasada digamos que retrasada temprano, retrasada, los problemas de la radionecrosis y los problemas de disfunción ujú, cognitiva, leucoencefalopatía, claro. neurotoxicidades, etcétera, están Sí. altamente documentados. Están documentados, pero si usted fija, tenemos que ver en primer lugar cuál era la tecnología que se utilizaba cuando eso. De hecho, al sol de hoy, yo soy un solo paciente que haya presentado la radiación a nivel cerebral. Porque, ¿qué pasa con la radiación? ¿Qué pasa con la radioterapia? La radioterapia utiliza un sistema altamente de coordenadas, altamente preciso. De modo que la dosis total de radiación, que el 100% de la dosis prescrita al paciente se deposite únicamente en el tumor. Tiene un sistema que se conoce como un sistema de colimación, que permite proteger las áreas del órgano, las áreas cercanas al tumor que no están afectadas por enfermedad de la radiación. De modo que si es un órgano que no está afectado, puede recibir una dosis de radiación sea mínima en comparación al daño que podría presentar este órgano del paciente. Entonces, realmente, los, es mucho el desconocimiento que hay en sentido general, sobre todo porque hablamos de radiación. ¿Tú me entiendes? Entonces, actualmente sí tenemos múltiples sistemas de protección a los pacientes, de lograr depositar, de lograr tener un depósito de dosis completa, sobre todo en cerebro, a los pacientes, donde incluso tenemos técnicas en cuanto de radiocirugía que nos permite ir directamente, o sea, milimétricamente y precisamente a la zona del tumor, protegiendo cada área
del cerebro específicamente, de modo que el paciente tiene un mínimo riesgo, no va a presentar, o sea, estos síntomas graves que uno puede encontrar por internet de inflamación cerebral, encefalitis o cualquier otra cosa, porque tenemos la tecnología para poder proteger a este paciente y asegurarle a este paciente un mínimo de efectos secundarios con una alta efectividad del tratamiento. Estas informaciones que pudiéramos estar viendo en sentido general de lo que se ha Claro. documentado, pudiéramos estar iniciando una nueva etapa de documentación partiendo de lo que usted dice, con las mejoras que se han realizado a los equipos. Y ahí entonces le introduzco la siguiente pregunta. De la experiencia, ¿cuál pudiera ser el porcentaje de expectativa de recuperación de los pacientes con cáncer que se exponen a este tipo de tratamientos? Fíjate, la tasa de recuperación va a depender de varias cosas. Va a depender, en primer lugar, del tipo de enfermedad que tenga el paciente, o sea, del tipo de cáncer, por ejemplo, tumores, claro, y el escenario en el que se dé la radioterapia. Porque, por ejemplo, uno de los grandes escenarios de la radioterapia es el escenario preoperatorio. O sea, un paciente con un tumor, por ejemplo, de esófago, que inicialmente no puede ser operado porque o es muy grande o está infiltrando, invade algunas estructuras que de operarse entonces sería mucho más complicado el proceso quirúrgico y mucho menos beneficioso. Entonces lo que se hace es que se da un tratamiento de radioterapia para poder entonces disminuir el tamaño del tumor para poder tener una mejor respuesta y procurar que este paciente pueda ser entonces llevado satisfactoriamente a cirugía. En estos pacientes no decimos que el paciente queda curado completamente, porque es parte del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos pacientes el beneficio de la radioterapia se encuentra en que disminuye la probabilidad de que la enfermedad reaparezca. O sea, el paciente puede quedar completamente curado después de la cirugía, y con el curso de radioterapia también podemos tener una mayor probabilidad de evitar que la enfermedad reaparezca. Lo mismo pasa en el cáncer de mama, donde la radioterapia adyuvante o postoperatorio, o sea, después de la cirugía. Aquí el beneficio de la radioterapia es que en sentido general, más de 50%, o sea, disminuye de más de un 50% la probabilidad de que la enfermedad reaparezca. Y eso está ampliamente demostrado. De hecho, el estándar actualmente es precisamente eso, dar radioterapia luego de la cirugía en pacientes con cáncer de mama, porque ya se ha demostrado que pacientes que no son tratados con radioterapia luego de una cirugía tienen más de un 50% de probabilidades de que la enfermedad les reaparezca si no son tratadas con radioterapia luego de la cirugía. Entonces, el beneficio global de los pacientes va a depender de cuál fue el escenario de la radioterapia. La radioterapia no solamente se utiliza para curar las enfermedades, sino que también se utiliza para mejorar el pronóstico de los pacientes, para mejorar el pronóstico de la cirugía, por ejemplo, para mejorar el pronóstico, e incluso en pacientes que tienen enfermedad avanzada o metastásica, en donde ya no se busca curación, donde ya no se busca curación, sino que lo que se busca es darle una calidad de vida al paciente, no mejorar los síntomas. Que el paciente que actualmente tiene mucho dolor porque tiene enfermedad ya diseminada hacia los huesos, entonces los cursos de radioterapia para mejorarle el dolor a los pacientes, o pacientes que tienen un sangrado abundante por fruto de un tumor también extenso. Entonces se dan cursos de radioterapia para eliminar o disminuir también el sangrado, de modo que uno pueda mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de términos de curación como tal, no podemos decirlo. Sí podemos decir, por ejemplo, en tumores de próstata en enfermedad temprana, que la tasa de curación solamente con radioterapia es más de un 90%. Entonces, pero ¿por qué es enfermedad temprana? O sea, la tasa de curación en cáncer va a depender sobre todo de la etapa de la enfermedad en que se encuentra el paciente. O sea, un paciente que se llega con una etapa inicial de la enfermedad no va a tener el mismo pronóstico ni la misma probabilidad de paciente que te lleve en etapa 4 con enfermedad metastásica diseminada hacia otros órganos. Entonces ya aquí el objetivo cambia. Entonces, por tanto, también van a cambiar las probabilidades de curación en los pacientes. Siempre lo recomendable es andar a tiempo, ¿no? Doctor, siempre, totalmente. Una pregunta rápida. Acá en República Dominicana
¿Cuáles sistemas de tratamiento con radioterapia tenemos? ¿Es de protones? ¿Es de rayo X? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan acá? Claro. ¿Estamos al día con respecto a, digamos, países más desarrollados en términos de equipamiento para radioterapia? ¿Cuál es la situación actual? Y en tanto sector público como privado. Ok, fíjate, gracias a Dios, República Dominicana al día de hoy es uno de los países en el Caribe mejores equipados en cuanto a radioterapia. No Es me uno de los dijiste, no pocos me países. dijiste nada, si No, me dijiste que frente al Caribe. Yo quiero saber, por ejemplo, frente a Francia, España, Estados ok, Unidos y Canadá. ok. Dime. Actualmente estamos al nivel de países tanto como Europa, como Sudamérica y como Norteamérica. Lo único que nos hace diferentes en cuanto a tecnología es que, por ejemplo, países de Estados Unidos tienen tecnología de protones, que es una tecnología sumamente novedosa, sumamente avanzada y sumamente costosa. O sea, un tratamiento con protones, que es lo más novedoso, por así decirlo, en cuanto a equipamiento, material de equipamiento, es sumamente costosa. Solamente un aparato, el montaje de un aparato con protones cuesta cerca de 200 millones de dólares. Solamente el montaje, o sea, tratarse con protones cuesta más o menos unos 2 millones de dólares. Solamente el tratamiento por radioterapia con protones. Sin O sea, eso es embargo, para Jeff Bezos y cosas así. exactamente, o sea, sin Ay, embargo, Dios mío. no se ha demostrado, ha sido estudiado y no se ha demostrado que las técnicas con protones sean más efectivas que las técnicas que ¿Qué tenemos rayo nosotros, X? que son con rayos de radiación con rayos X. O sea, no se ha demostrado que la técnica con protones, a pesar de ser más moderna, más novedosa y todo lo demás, sea superior en cuanto a efectividad. Ambas curan el cáncer. Ok, Y ambas lo curan y efectivamente. entonces, por ejemplo, yo asumo ¿Mm? que algo mejor tendrán, pero digamos, las máquinas de radiaciones del año 2000 frente a las máquinas de radiaciones de 2020, si ambas son con rayo X, ¿qué ha cambiado? Que te pueden, Claro, que son enfocar mejor en el tumor, controlar mejor el exactamente. desplazamiento de la radiación para que no afecte otros órganos. ¿Qué ha Claro. mejorado? Exactamente. Eso que tú has dicho es precisamente, eso han sido de los objetivos clave a la hora de hablar de mejoría en cuanto a equipamiento. Actualmente, ¿qué ha mejorado? O sea, lo que cambia sobre todo es que las máquinas actuales de ahora permiten, en primer lugar, depositar o sea, un mejor depósito de radiación únicamente al tumor y una mejor cobertura del tejido sano, una mejor protección del tejido sano. Lo permiten eso, o sea, permiten también que los síntomas, por tanto, sean mucho más llevaderos, mucho más simples que un tratamiento con máquinas ya más antiguas, menos convencionales que lo que tenemos actualmente. También tenemos el sistema de coordenadas que utilizan actualmente la, los equipos actuales, pues es mucho mejor, porque Ya. son mucho más precisos. Lo que le da una mayor efectividad a nuestro sistema de tratamiento. Y por tanto, si mejora el pronóstico en cuanto a la efectividad del tratamiento, también va a mejorar el pronóstico en cuanto a la sintomatología de los pacientes, lo cual también se traduce en que el paciente va a sobrellevar mucho mejor o a tolerar mucho mejor el tratamiento. También la duración del tratamiento es menor ahora a lo que se tardaba anteriormente cada sesión. Ahora una sesión de tratamiento te tarda poco menos de 10 minutos, o sea, entre 10 a 15 minutos como máximo, pero en menos de 10 minutos tú puedes recibir un tratamiento con radioterapia. De ahí, y te puedes levantar y claramente regresar a tu casa y al otro día otra vez recibir un tratamiento con radioterapia sin ningún problema. Esas han Bien. sido de las grandes mejoras que podemos tener hoy en día. ¿Cuál es el agente radioactivo que se utiliza acá en el país fundamentalmente? No es que se utiliza un agente radiactivo, se utilizan realmente es radiación con rayos X. Un rayo X. Entonces, utilizamos equipos llamados aceleradores lineales que producen haces de radiación con rayos X. Entonces, no es que la radiación que se coloca un radiofármaco en tu cuerpo que va a emitir radiación, no, todo lo contrario. O sea, tenemos una Externa. máquina que cuando lo encendemos, entonces, de acuerdo a las coordenadas que ya tiene especificadas, entonces, de radiación, y luego entonces, pues una vez termina de depositar la dosis que se le prescribió, simplemente deja de emitir radiación. Ok. Bueno, Bueno, doctor, muchísimas gracias, José Coronado. ¿No? Un placer compartir con ustedes.
Y de paso, perdón, disculpa que me coja un poquito de tiempo. Quería comentar porque me gustó mucho el comentario que estaban haciendo hace un momentico acerca del vaping. Okay. Y de que el joven comentó de una doctora que decía que el vapeo que es menos dañino que el cigarrillo, que no quema la boca y todo lo demás. El problema con el vaping no es solamente que produce menos síntomas. Ok, es cierto, es más tolerable y eso lo hace más peligroso aún porque es más tolerable, porque las personas lo van a consumir más. El problema Exacto. radica en dos cosas. En primer lugar, en el nivel de nicotina, que es igual que el de cigarrillo. Es lo primero. El segundo es que los pulmones no están hechos para tolerar cualquier otra cosa que no sea aire. De hecho, cuando, independientemente de la combustión del cigarrillo normal, o sea, en los tumores se produce, en los pulmones automáticamente entra cualquier otra cosa que no sea aire, se comienza a producir dentro del órgano del pulmón, se produce lo que se conoce una metaplasia pulmonar, que significa el pulmón comienza a hacer un cambio una adaptación, un mecanismo de adaptación que entonces comienza a cambiar su estructura, su estructura funcional que tiene para recibir el aire, entonces comienza a cambiar porque ahora recibe humo y entonces tiene que adaptarse a ese humo. ¿Qué sucede? Que una constante metaplasia, un constante cambio en estructura pulmonar hace entonces que con el tiempo se deforme la estructura del pulmón y entonces comienza a surgir los tumores a nivel del pulmón por el constante cambio que tuvo que hacer ese pulmón intentando adaptarse a una lesión que cada día por parte del humo del vaping o del cigarrillo. Sí. Entonces, por eso es la peligrosidad de esto, que es cierto, te produce menos síntomas que el cigarrillo normal, pero el daño es igualito. Dentro del pulmón, el pulmón tiene que ahora que esforzarse para cambiar su estructura, para lo que no estaba hecho, cambiar su estructura, intentando adaptarse, entonces termina deformándose. Entonces, se forman, entonces están dando esos pasos a la formación o a que se desencadene un cáncer pulmonar. Y es la razón por la que al día de hoy el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte. Es el cáncer número 1 a nivel mundial. Ay, Dios. Sí, ya ustedes saben, señores, gracias, doctor. Tírenle el vaping duro, por favor. Muy amable, gracias. Salió piropo aquí a mi compañero de la izquierda. Como dijo el joven, dice el doctor. Sí. Le pasó lo suyo a él. Te estoy diciendo. Señores, gracias, Tú doctor. tienes que cuidarte. Doctor, un placer por aquí a la orden. No te hagas culpa.